Orígenes, afirmaciones y respuestas. Hola, bienvenidos a nuestro programa Orígenes, afirmaciones y respuestas. Hemos estado revisando en las semanas la evidencia en la Biblia, cómo la creación tiene una información absolutamente coincidente con lo que la Escritura nos está diciendo. Y hoy día quiero comenzar con un versículo que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 32 al 34. Y dice del rey Salomón, pues está hablando del rey Salomón, hijo de David, y compuso 3000 proverbios Salomón, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. ¿Y por qué cito este texto? Porque Salomón tenía, siendo un hombre muy inteligente, tenía la sabiduría de poder transmitir esa evidencia que había en la naturaleza, en los animales, en las aves, en los reptiles, en los peces, en los árboles, la mano de un creador. Y él lo transmitía con gozo a estas personas. ¿A quién? A aquellos que venían a escucharle, de otros pueblos, y a los reyes de la tierra. Es decir, podía llegar con su testimonio muy lejos. Vamos a comentar primeramente de que la Escritura tiene una tremenda fundación, una tremenda evidencia de que nos lleva a confirmar toda la historia del mundo, nos lleva a confirmar el futuro. La profecía se cumple siempre. Y Salmos 138:2 nos dice: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. La Biblia es su palabra, y su palabra ha sido engrandecida, su palabra que no cambia, su palabra que está siempre allí. Y la evidencia bíblica de la existencia de un autor divino se confirma en Isaías 48:3, donde dice: lo que pasó ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. O sea, el Señor más aún nos confirma de que lo que Él dijo se cumplió. La escritora Ellen White, en el libro Camino a Cristo, en la página 106, dice: Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Es decir, nuestra fe debe estar fundada no solamente en fe, sino que también en evidencia. Y el Señor nos da suficiente evidencia en la naturaleza para creer lo que Él nos está contando, para creer que realmente somos hechos especiales. Voy a comentar un poco sobre una de las cosas que son más evidentes dentro de la naturaleza, que es el diseño. Pero aquí voy a partir con el testimonio de dos personas que son evolucionistas. El primero es Richard Dawkins, que es el conocido evolucionista, tal vez el más prominente en este momento del mundo. Escribió que la biología es el estudio de organismos complejos que tienen la apariencia de haber sido diseñados con un propósito. La apariencia. Esto lo escribió en un libro que se llama The Blind Watchmaker. La apariencia de tener un diseño. Francis Crick, que fue el descubridor del doble hélix del ADN, escribió: los biólogos deben constantemente recordar que lo que ven no ha sido diseñado, sino que evolucionó. O sea, fuércense en la cabeza lo que no es obvio y crean que fue evolucionado y no diseñado. Cuando estén viendo, no lo quieran creer. Pero hay unas cosas que no se pueden negar. Por ejemplo, tenemos el Mount Rushmore en South Dakota. Ahí es evidente que esas 4 cabezas de presidentes fueron esculpidas. Las 4 caras de los expresidentes de Estados Unidos fue esculpida por un diseñador inteligente, por alguien que pensó e hizo una acción para que eso se diseñara y se esculpiera. Aquí no hay casualidad. Estos no fueron rayos y tormentas y tiempo y millones de años y todo lo demás. Es evidente la mano de un creador. Este florero, una cosa que parece tan común, pero un florero, nadie podría negar que el florero,
que está abajo de cerámica, fue diseñado por una mente inteligente y nadie lo niega. Pero las flores que están arriba no serían evolucionadas en el tiempo. Es decir, no pueden ser para ellos diseñadas por un diseñador, sino que tienen que ser producto de una evolución natural. Y ahí entramos en tremendo contrasentido, porque es obvio que las flores fueron también diseñadas por alguien. Hay un astrónomo, se llama el doctor David King, que está ahí en la pantalla. El doctor David King dice que decidió investigar la teoría de la evolución y la estudió en detalle para examinar realmente si calificaba como una teoría científica. Y examinó los textos de los expertos en la teoría, además de aquellos que admiten abiertamente la incompetencia de la teoría, pero no se apegan a ella como la fe ciega, dado que hay una alternativa, la alternativa es inaceptable para ellos, igual Dios. Cuando investigué el tema, leí todo lo que encontré de creacionismo. Y a futuro los investigadores creacionistas seguirán haciendo descubrimientos que van a desarmar la teoría de evolución y se verá mucho más clara la verdad. Él tiene absoluta conciencia que esto va para allá. Algún día van a decir, ¿qué estaban pensando aquellos que hicieron todo este otro historia de la evolución? Isaías 45:8 nos dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó, yo soy Jehová y no hay otro. Y quiero concentrarme en esa idea, para que fuese habitada la creó. Pensemos en los otros planetas de nuestro sistema solar. Son todos ellos desolados y vacíos. Son todos ellos sin oxígeno, como para vivir. Son todos ellos con temperaturas increíbles, de 468 grados en Venus hasta menos 270 grados en Neptuno. ¿Quién puede vivir con esas temperaturas, con esos rangos? Marte, una temperatura máxima de entre día y noche de 100 grados. ¿Se imaginan que tuviéramos 100 grados aquí en la Tierra? No lo tenemos porque tenemos la atmósfera. No lo tenemos porque estamos en una posición ideal para poder tener buenas temperaturas. Pero revisemos un poco esta idea. Nuestro planeta es único. Tal como dice, el Señor lo hizo para habitar. ¿Por qué es único? Por las siguientes razones. Primero que nada, porque estamos en la órbita de la zona habitable del sistema solar. Es un rango muy pequeño y ese es nuestro rango. Ahí estamos nosotros junto a Marte. Segundo, el Sol es del tipo y el tamaño justo que necesitamos. No es un Sol que lanza llamaradas y quema a todo lo que tiene alrededor. Tiene una atmósfera de grosor correcto, delgada, suficiente para que la presión no sea mucha para nosotros, pero una atmósfera que nos da un 21% de oxígeno. Nuestra atmósfera, y es la única en este planeta, sistema solar, tiene una atmósfera clara. Es decir, que puede verse desde afuera de la Tierra, se puede ver la superficie. Venus es una absoluta sombra, no se ve nada para adentro. Y el resto no tiene prácticamente atmósfera. Tiene agua líquida, permitiendo con esto la vida. Recordemos que es el único planeta que tiene agua líquida, porque todos los otros no tienen agua, o si tienen agua está congelada. Aquí puede ser agua líquida porque tenemos una temperatura promedio de 15 grados centígrados. Ahora, esa agua líquida es una perfecta regulación de la temperatura, porque el agua permite que nuestra temperatura varíe solamente más o menos 20 grados entre día y noche. También la velocidad de rotación, 24 horas, es perfecta, para que no se caliente mucho un lado y no se enfríe mucho el otro, mientras está rotando. Es decir, mantiene una temperatura. Tenemos un campo magnético que nos protege de los rayos cósmicos del Sol. Si no estuviera este sistema magnético protegiéndonos, los rayos del Sol destruirían nuestro ADN. Es decir, tenemos un gran contraste del propósito entre la vida en la Tierra y la vida, por ejemplo, en Júpiter, como se ve esta foto. Porque para que fuese habitada, la creó. Y algunos datos más. La protección de los gigantes que tenemos gaseosos también es importante porque desvía los meteoritos hacia ellos. La órbita de la Luna
es de tal forma de que mantiene nuestros 23,5 grados de inclinación. Esa inclinación permite que haya verano e invierno, que el clima en la Tierra sea mucho más benigno, porque si fuese totalmente vertical el eje, simplemente habría un polo absolutamente helado en ambos lados y habría un calor insoportable siempre en las partes del ecuador. La ubicación de nuestra galaxia es perfecta, estamos lejos del centro galáctico. Y la luz del Sol es la mejor para el espectro visible. Y además tenemos biodiversidad. ¿Qué hogar nos ha dado el Señor para vivir con todo el defecto que tenga por el pecado? Y todos sabemos la caída del hombre. Pero, ¿saben? El agua, algo que parece tan común, que está allí siempre. El agua tiene algo fantástico. Primero, es el solvente ideal para la vida por su baja viscosidad. Segundo, y por supuesto justa lo que necesitamos para la vida, tiene el poder de absorber el calor. Y algo que es para todos algo presente, cuando estamos en la playa y hace mucho sol, ¿acaso la arena no se calienta y nos quema los pies cuando caminamos? Bueno, cuando entramos al agua, el agua está fría. ¿Por qué no están los dos cuerpos a la misma temperatura y nos queman ambos? Justamente es por eso, porque el agua tiene capacidad de absorber el calor y no calentarse hasta que llega un punto. Entonces, eso hace que se creen estas diferencias. Y el enfriamiento por evaporación del cuerpo, cuando nosotros estamos eliminando calor, incluso hasta 38 grados centígrados. Esas son las facilidades que nos da el agua, entre muchas otras. Ahora, la vida en la Tierra se basa en la molécula de carbón. El carbón es importantísimo. El carbón es el único elemento con que se puede construir materia orgánica. Gran capacidad para unirse con otros lazos estables. Se ha identificado más o menos 25 millones de compuestos con carbón y hace la vida posible. Solo dentro de un rango de temperatura como los de la Tierra, más o menos, se mantiene, si no se destruiría. Es decir, una molécula estable dentro de la Tierra, en las condiciones de la Tierra. La vida es muy frágil en el universo. Si uno piensa que uno puede sobrevivir en el universo, se está engañando. Es muy, muy hostil fuera de este planeta. Dentro estamos protegidos. Ahora, el aire, les decía que tenemos 21% de oxígeno. Esto tal vez es conocido, pero lo quiero destacar como la mano de Dios, habiendo hecho esto. Nos da un sistema del cual nos da 21% estable para poder respirar. Y esto se hace con la fotosíntesis, con toda la vegetación, los árboles, las plantas, que están continuamente dándonos oxígeno y absorbiendo el CO2. Pero el 70% de ese trabajo lo hace el plancton, lo hace toda esa materia vegetal que está en el mar. Ellos no se preocupan, sino que lo hacen de forma natural, de darnos el oxígeno. Es decir, por mucho que se destruyan bosques, todavía nos queda esa reserva del 70% que espero que no se destruya. Más todavía, les quería comentar, si nosotros tenemos 21% estamos bien, pero si esta cantidad de oxígeno subiera en la atmósfera a un 30%, haría incendios espontáneos. El oxígeno no absorbe el calor del sol, pero sí lo hace el O3, que es el ozono, que es muy reactivo. Jeremías 33, 22. Dice, ¿cómo no puede ser contado el ejército del cielo, que son las estrellas, ni la arena del mar se puede medir? Así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo. Y quiero comentarles que las estrellas no pueden contarse. El universo observable es muy vasto, es muy grande. Son 46 billones de años luz de radio y se estima que contiene 10 elevado a 23 estrellas. Y esto es muy grande. Antes de Galileo, los astrónomos contaban más o menos 3.000 estrellas. Cuando Galileo ya tuvo más instrumentos, alcanzó a contar 30.000 estrellas. Hoy día, esas estrellas con telescopios modernos se puede saber que no se pueden contar. Aunque las contaran todos los días y todas las noches, serían millones de años en contarlas. Son demasiadas, no se pueden contar. La Biblia tenía toda la razón. Cambio un poquito de tema y voy a 2 de Crónicas 4:2, donde hay unas instrucciones. También hizo una pila de fundición,
el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. Ya les explico de qué se trata. Y tenía de grueso un palmo menor, y el borde tenía la forma de borde de un cáliz y de una flor de lis, y le cabían 3000 batos. ¿De qué está hablando acá? Está hablando de un estanque o mar, un lugar donde se hacía ceremonia, donde se lavaba. Y ese lugar está dando las dimensiones exactas. ¿Y por qué lo cito? Porque los textos de evolución se burlan de este texto como que fuera inexacto, como que el número pi para calcular la circunferencia hubiera sido calculado como 3 y no como 3,14. Pero analicemos un poco más este asunto. Cuando se cuestiona la Biblia por su uso de pi igual a 3,0 y no como 3,14, hay un pequeño error, porque yo leí 2 versículos. Y el segundo versículo nos habla de que tenía el borde un grosor como un palmo. Y justamente ahí está el detalle. Cuando se pretende que están hablando de la circunferencia exterior, claro, parecería eso, pero ese no es el punto. El punto es otro. El punto es que los 10 codos de diámetro externo, cuando se multiplica por pi, da 31 codos. Y la segunda Crónicas 4:5 dice, con una mano de grosor, es decir, tenemos allí por lo menos, podemos decir, 8 pulgadas. Cuando descontamos las 8 pulgadas, nos da, en realidad, otra medida, nos da 30 codos. Es decir, tenemos que sacar estos 30 codos, deducirlo al revés, matemáticamente, y solamente con 3,14 sale la cantidad exacta. Es decir, cuando se mide con la circunferencia interior del estanque, de la pila, allí da 3,14 perfectamente bien. O sea, estaban bien las medidas. ¿Por qué se toma la medida interior y la exterior? Porque la medida exterior sirve para ver cómo entra por las puertas, para poderlo entrar al palacio. Y las medidas interiores sirven para calcular la cantidad de líquido que puede caber dentro de esa pila, de ese estanque. Levíticos 18:6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Aquí ya cuando se da las leyes de impedimento de matrimonios entre familias. Y hay una razón, pero fantástica, que ciertamente la Biblia la sabía, no necesariamente nosotros. Aquí en esta imagen podemos ver 2 perros, que son de diferentes familias, el perro la perra más clarita y este perro, que ambos tienen defectos en su propio ADN. Eso que está así chueco son los defectos. Pero cuando se unen, esos defectos quedan distribuidos y no quedan mandatorios, o sea, hay alternativas. Si hay uno que lo tiene defectuoso, el otro lo tiene bien y se usa el bueno para que haya un perro sano. Padres distantes relacionados. Pero cuando se unen 2 perros que están relacionados, de la misma familia, que vienen del mismo origen, ambos comparten el mismo defecto, como se ve en la escala allí, en la parte más abajo. Y esos 2 defectos, cuando se produce la procreación, esos 2 defectos están mandatorios. O sea, el perro sale mal, sale con ese defecto. Una razón tan simple, pero que el Señor la puso en la Escritura y se refleja justamente en todas estas reglas de herencia que a nosotros se nos han dado. La ley comenzaba en Levíticos 18, 6 al 8, con la prohibición general con el matrimonio entre un hombre y cualquier familiar de sangre. Y esto procedía de prohibiciones especiales contra el matrimonio con una madre, con una madrastra, con una hermana o media hermana o nieta. Y la prohibición de matrimonio entre parientes de sangre, dado hace 3.500 años atrás, había una Biblia dirigida por quien sabía bien las leyes de herencia. Eso es lo que la Escritura contiene. Cosas exactas, cosas precisas. Ahora, las edades de pre- y postdiluvio, de acuerdo a la Escritura, son así. Todos los anteriores vivieron 900, 960, 969 años en Matusalén, pero después comenzó, después de Noé, a bajar la edad en forma progresiva. Pero esa progresiva no es una progresión arbitraria. Esa progresión es una caída de longevidad que se ajusta perfectamente a una curva de desgaste biológico,
una curva de desgaste que es un producto de la acumulación de mutaciones. Y las mutaciones se suman en cada generación haciendo una descendencia que finalmente va a tener menos edad. Tenemos acá una curva de desgaste biológico que les quiero mostrar. Esta curva no es para nada arbitraria, como decía recién, es una curva completamente sistemática, donde las edades van en forma matemáticamente y predeciblemente bajando. Esto es muy real y es muy seria y profunda esta escala. Y es el doctor John Sanford escribió referente a esto, y es una tabla que se sucede en la naturaleza. Y esto estaba puesto en la Biblia, las edades estaban puestas en la Biblia. Es decir, la Biblia sigue las reglas biológicas, simplemente. No es arbitraria. Jeremías 33, 25. Dijo, así dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo he puesto las leyes del cielo y de la tierra. Efectivamente, las leyes del cielo y de la tierra son todas las constantes universales, son todas las leyes que están escritas dentro de la naturaleza, que se cumplen siempre. Ahí tenemos una serie de leyes, la constante de la velocidad de la luz, la constante magnética, la constante eléctrica, y así suma y suma y suma, 50 constantes universales que siempre se cumplen. Ese es nuestro Dios, de orden. Isaías 40, 26. Levantad vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas, y saca y cuenta su ejército, que son las estrellas. A todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Todas las estrellas van a llegar a su cita en el momento exacto. Esto quiere decir que cuando nosotros vamos dando vueltas en nuestro mundo, en nuestra tierra, van apareciendo las estrellas a la hora exacta. Todo es orden, todo es una matemática perfecta. Eso es lo que pasa. Las leyes físicas que tenemos alrededor nuestro, la química, todo nos está mostrando el orden del cielo. Las estrellas, los planetas, nunca llegan tarde ni temprano. Ellos nunca fallan en aparecer en el lugar indicado y a la hora indicada. Y todo lo que vive, y de toda carne, 2 de cada una especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Estas son las instrucciones que dio Dios en diluvio, para que entraran los animales. Y fue así, ciertamente que fue así. Entraron animales ancestrales solamente, no todos los animales, sino que los animales que tenían toda la información genética en ellos, de los cuales, por ejemplo, tenemos al lobo. Y aquí les muestro una declaración de Wikipedia sobre los lobos. Y miren lo que dice. La revista Science de noviembre del 2002 publicó en un estudio con el siguiente descubrimiento. Los perros domésticos tienen su origen en los lobos y ha sido bien establecido. Examinaron el ADN mitocondrial de 654 perros domésticos de cada raza existente y sugirió un origen común de todos los perros de un solo pool genético, siendo el lobo el antecesor de todos los perros. Justamente un lobo y una loba entraron en el arca de Noé y ahí estaba todo el pool genético para los perros de hoy día. La Biblia lo había dicho, ¿cómo hacerlo? Pero estos perros tienen enfermedades. Los perros finos son muy enfermos. Así que ahí hay una lista que no quisiera verla en detalle, es muy larga. También los leones, los felinos también tienen la misma confirmación a través de su ADN mitocondrial. Y así podemos seguir con Salmos 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos y tu libro estaba escritas todas estas cosas, que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Veámoslo de nuevo. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas en mi cuerpo, sin faltar una de ellas. ¿Qué es lo que escribe nuestra forma del cuerpo? ¿Qué es lo que tiene toda la información para poder formarnos? Esto lo tiene, el ADN. El ADN que está dentro de nuestro cuerpo. La Biblia lo decía de una forma poética tal vez, pero ahí está. La Biblia nos dice que el ADN nos iba a dar toda la información de lo que le llevaría en nuestro cuerpo. ¿Acaso no es maravilloso cómo la Escritura, ese viejo libro de los 2000 años atrás, y más que eso también, tiene la información de hoy? Génesis 3:20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Y les quiero mostrar
el ADN mitocondrial, que confirma la EVA mitocondrial, que es la única madre de todos los seres vivientes. Lo hemos visto ya algunas veces en este programa, pero es muy importante, confirma la escritura. Lo mismo que el cromosoma Y, la misma cosa, el cromosoma Y confirma a Adán o a Noé, entre medio, como el padre de todos los hombres, todos los que estamos presentes hoy día en la tierra. Habrán discusiones de que si fue mono, si no fue mono, no importa, pero lo importante es que es un solo hombre y una sola mujer reconocida como los padres y la madre de toda la humanidad. Robert Carter, que es un genetista, también definió que en el mundo hay solamente 3 ADN mitocondriales, M, N y R. Y esos 3 ADN mitocondriales están presentes hoy día. ¿Y quiénes son esos 3 ADN mitocondriales? Las 3 nueras de Noé. La cronología bíblica nos muestra que todo esto ha pasado en un periodo aproximadamente de 6.000 años, como tenemos ahí de los patriarcas hasta Cristo y de Cristo hasta ahora más o menos 2.000 y poquitos años, no más allá de 6.000 años. La Biblia, recordemos, es el único instrumento que tenemos para medir todo ese tiempo, el único testimonio que hay de los 6.000 años, no hay otro. No se puede medir con otra cosa, sino solamente con lo que está escrito. Y la población mundial lo habla claramente. La población mundial en su número, por el crecimiento que ha tenido, simplemente tenemos claramente un crecimiento. Basta de un 0,5% al año para tener la población mundial de hoy día. Basta con un 0,5%. Pero el crecimiento de la población hoy día es 1,8%. Es decir, tenemos perfectamente claro de que la gente que hay en el mundo es perfectamente consistente con el número de personas que han nacido desde Adán y Eva hace 6.000 años. ¿Cuántas personas han nacido? 20.000 millones. Tenemos ahí un crecimiento de repente asintótico, tenemos la fórmula del crecimiento y también tenemos la información de las poblaciones que hubo. En el tiempo de Cristo, 200 millones de personas. Antes del diluvio, 235 millones de personas. Es decir, lo de la Escritura nos habla siempre, la Escritura no puede ser quebrantada. Como nos dice Juan 10:35, la Escritura no puede ser quebrantada. Lo que nos ha dicho, tal vez no lo entendamos a veces, tal vez falta todavía mayor comprensión de algunas cosas, o más descubrimiento científico para confirmarla, pero la Escritura no puede ser quebrantada y siempre tiene la razón y nos llevará al lugar correcto en nuestras vidas.